Esta noche queremos presentaros a un inventor al que se le conoce como el Tesla español. Su nombre es Marcos Pinel, un científico de origen jienense. Marcos Pinel fue propuesto en 1980 para Premio Nobel de Física. El 17 de enero de 1974 había patentado el generador magnético de fuerza, GM, un sistema que, según la patente, es capaz de convertir las fuerzas magnéticas naturales en energía eléctrica o mecánica. Pinel desarrolló un prototipo que contrarresta la fuerza de la gravedad, logrando que el aparato se elevara en el aire. Como había cursado allí estudios superiores de física, propuso el invento a Suecia y los gobiernos de varios países se interesaron por el invento. Pinel desarrolló un prototipo que venció incluso la gravedad, logrando que volara. Puso el descubrimiento en conocimiento de científicos y políticos. Suecia y Arabia Saudita se interesaron. También los militares y los servicios de inteligencia trataron de profundizar en el invento. La Marina española experimentó con el GM en Madrid, pero al no seguir los consejos de Pinel, el generador fue forzado y parte del laboratorio desapareció, incluidos los militares que lo manipulaban. En el pavimento, contó Marcos, se formó un vaciado semiesférico perfectamente pulimentado. El célebre experimento Filadelfia se repetía por segunda vez. Esta noche nos acompaña Marcos Pinel y queremos que sea él mismo quien nos dé más datos de sus trabajos. España es un país que está lleno de grandes inventores y tenemos al Tesla aquí y no nos damos cuenta. David Martín, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Tú descubriste un poco esta historia la semana pasada, hiciste un reportaje acerca de ello y ha sido increíble la respuesta que ha habido de la gente, ¿verdad? Ha habido mucho interés, muchas muestras de interés a través de los canales de contacto que tenemos, de Twitter sobre todo, mucha gente preguntando si podíamos darles más datos, pidiéndonos más información y hemos conseguido algo que yo creo que es inédito. Cierto, ¿tú lo explicas? Sí, vamos a hablar con el que nosotros llamamos ya hace aquí un par de semanas ya en la sección el Nikola Tesla español, con Marcos Pinel. Es un sevillano, nacido en el año 39, que cursó estudios superiores de física en Suecia y que fue en el año 1980, Miguel, propuesto para el Premio Nobel de Física. Y seguramente casi desconocido. Conocerá más a los grandes hermanos y a la gente que está en la tele por ahí haciendo esas cosas que no quiero juzgarlas. Sabes que sí. ¿Me dejas que le salude? Por supuesto. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Yo no sé si se ha dicho que eres de Sevilla o eres jienense. Yo tengo datos de que eres de Jaén. Sí, bueno, yo nací en Villanueva de Arzobispo, Jaén. Y me desplacé, estuve aquí en Sevilla, llevo 50 años en Sevilla. Ya. Bueno, pues gracias a David Martín, nuestro compañero, estás aquí con nosotros a petición de un montón de gente y él te siguió la pista. ¿No te importa que te llamen el Tesla español? No me importa. Bueno, ¿cómo podías definir el invento que tienes y que de alguna manera sigues luchando todavía por él? ¿Cómo se llama? Bueno, yo lo llamo generador magnético o turbina magnética, ¿no? Y es un aparato que funciona a través de campos electromagnéticos o campos magnéticos puros, porque hay dos versiones, los cuales aprovechamos movimiento y creamos energía. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Aparentemente, luego se complica un poco más las cosas con el material que hay que utilizar, los problemas tecnológicos que hay muchísimos, porque no existe nada en el mercado, en fin, todas esas cosas, ¿no? Vale, vamos por partes y trata de explicarlo para gente absolutamente ignorante como soy yo, que no entendemos mucho de todo esto, ¿vale? Venga, vamos.
defínemelo un poquito mejor. Es decir, ¿cuándo empezaste a construir este aparato? ¿Cómo te diste cuenta de qué podía ser? ¿Hace muchos años? Pues sí, hace muchísimo tiempo. Allá sobre la década de los 60, me vino la idea, porque yo siempre he estado muy preocupado con el tema del comportamiento de los campos magnéticos, porque cuando estudiábamos se decía que iban de polo norte a polo sur, pero la realidad es que había un fenómeno que nadie supo explicarme a mí que se producía. Mi profesor incluso me decía: Marco, si quieres aprobar, déjate de cuentos, sigue y investiga por tu cuenta si puedes, pero yo no te puedo decir nada. Y eso siempre me preocupó a mí, hasta que descubrí lo que era. ¿Y qué es lo que era? Lo que era es que las líneas de un campo magnético no van de norte a sur, sino van de norte a Ecuador y de sur a Ecuador. Son direcciones completamente distintas y crea una zona negativa o neutra en el centro. Ese fue el principio. Una vez que descubrí eso, el generador magnético, a mí me surgió el generador magnético, puede surgir 1000 formas más de energía aprovechando este fenómeno. A veces los grandes inventos, ¿verdad, Marcos?, están basados en eso, en hechos tan aparentemente pequeñitos como estos, ¿no?, de los cuales nadie se ha dado cuenta. Sí, mira, hay una cosa muy clara, yo siempre lo tengo claro. La naturaleza es la más sabia que existe y nos lo presenta de una manera tan fácil, tan sencilla. Solamente hay que estar un poco despierto y verlo. Esta energía, el universo funciona con esta energía, con la magnética, no funciona con otra. El equilibrio en el universo está precisamente en el magnetismo. El utilizar un desequilibrio, que es el caso que yo hago en un generador magnético, lo que hago es crear un desequilibrio, y como todo en el universo tiende a equilibrarse, este aparato intenta buscar el punto de equilibrio que nunca encuentra, porque yo lo tengo, está desequilibrado, y ese es precisamente el movimiento y rotación que hace y la inducción que crea y los fenómenos que se producen después, ¿no? Hablas de los años 60, tú te das cuenta de cómo funciona este asunto y te pones en contacto con las autoridades, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hice, siempre digo, esto mejor para España. Siempre he luchado que sea España quien tenga esto, y de hecho pues me puse en contacto con el rey cuando al principio de ser rey, ¿no? Y él me mandó al Departamento de Nuevas Tecnologías en Madrid, al director general de Nuevas Tecnologías, y este señor me citó, y estuve en Madrid y le intenté explicarle el sistema, pero este señor no me dejó. Me dijo así, sin más, ni cómo está usted, qué tal el viaje, nada. Oiga, señor Pinel, en física está todo inventado. No me venga usted aquí con cuentos chinos. Usted lo que quiere es sacarle dinero al Estado. Así dicho de esa manera, bueno, yo me quedé, yo que iba tan ilusionado porque pensé, bueno, si yo voy recomendado por el rey, seguro que algo saldrá. Y me encontré con aquello, ¿no? Fue muy desconocedor total. Impresionante. Sin embargo, Marcos, gracias a Radio Nacional de España, a Radio Exterior, alguien se entera ahí fuera de tu invento o de tu patente, ¿no? Eso lo tienes patentado, ¿verdad? El generador magnético. Eso está patentado. Sí, claro, gracias a Radio Nacional de España, que me hizo varias entrevistas aquí en Sevilla, y gracias por esas noticias y por esta información que daba Radio Nacional de mi sistema, se enteraron en Suecia, y gracias a ellos yo estuve en Suecia y se hizo un primer aparato. No era generador puro porque no había todavía material magnético adecuado. Se hizo un generador magnético mixto y estuvo funcionando y se demostró allí en Suecia. También tuve la mala suerte, entonces la época aquella era cuando el presidente que había en Suecia era Olof Palme, y estaba muy entusiasmado este presidente con todo este sistema. Lo que pasa es que a este hombre lo mataron, y es la casualidad que lo mataron, y todo aquel sistema se vino abajo, ya no se hizo nada, no solamente con el generador magnético, sino con otros fenómenos secundarios del generador magnético, como era la depuración de agua totalmente contaminada y radioactiva a través de los campos electromagnéticos y el fenómeno que se producía con el generador. Fue una pena, pero también se hizo. Ya.
¿Te pusiste en contacto también con los Emiratos Árabes? ¿O se pusieron en contacto contigo alguien de los Emiratos Árabes, los mayores productores de petróleo? Bueno, allí había un contacto en Suecia que era el que me llamaba y me decía, mira, tenemos esto, pasa esto, hay mucho interés, hubo interés en Arabia Saudí. Lo que pasa es que a mí aquello me dio bastante miedo, ¿no? Porque yo les dije, los suecos estaban muy ilusionados con Arabia Saudí, pero ofrecían mucho dinero, cosa que a mí eso me asustó. Y luego sabía que no se iba a hacer, porque ellos iban a coger patente y aparato y lo iban a esconder, lo iban a guardar y no iban a acercar nada. Y yo no quería eso, yo quería que esto se diera a conocer cuanto antes porque era un bien común para todos. Ya. En 1980 te proponen para el Premio Nobel de la Física. ¿Qué pasó? ¿Quién te propone? ¿Cómo es eso? Fueron los suecos, lo que lo propusieron. Fueron los suecos, simplemente me lo dijeron. Dice, mira, Marco, hemos pensado que vamos a proponerlo y a ver qué sucede en la academia, pero lo vamos a proponer, y ellos lo propusieron. Y hombre, no exageré, todavía no. Sí, la cosa es interesante. Y bueno, y lo propusieron. Lo que pasa es que no salió. En aquel año me parece que salió un chino o japonés que se llevó junto con un norteamericano en física, sí. Ya. Dime un poco, Marcos, ¿qué aplicaciones podría tener prácticas ese generador? Es decir, ¿sería como la máquina de Tesla, podría dar electricidad de forma indefinida y gratuita o lo más barata posible? ¿Serviría para que anduvieran nuestros coches? Cuéntame. Sí, claro. Esta unidad, este aparato puede crear energía, dar energía. Por ejemplo, un aparato con un diámetro, porque son rotores horizontales, un diámetro de 3 metros, podríamos conseguir a la hora 35.000 kilovatios. ¿Qué me dices, A lo que es igual a 35 megavatios a la hora. Con un aparato... Con una unidad de 3 metros de diámetro. Ya, eso, discúlpame, Marcos, no es los molinos, esos generadores aéreos, eólicos que tenemos, son mucho más grandes, ¿no? Las palas, me refiero. Bueno, claro, efectivamente, esos son enormes, porque las aspas que tienen... Sí. Esto además es plano, porque el generador tiene una altura aproximadamente de 60 centímetros y un diámetro de 3 metros, o sea, es un plato casi completamente. Sí. Este aparato, aparte de que no necesitas la energía que se produce, transportarla y llevarla con cable y poste hacia las ciudades, este aparato puede ser instalado en la misma ciudad, lo cual ya es una ventaja enorme, puesto que ese paisaje que afea tanto de la geografía española, con tanto poste, con tanto cable, tendido eléctrico, alta tensión y todo esto, eso no haría falta, porque el equipo, la unidad, estaría implantada en cada pueblo y ciudad. En la entrada, y luego ya se distribuye a través de los cables, y con eso tendríamos suficiente energía para iluminar, por ejemplo, Sevilla o una ciudad. Por ejemplo, mira, va en función, pues he puesto el ejemplo de los 3 metros de diámetro, sí. Pero esto podemos tenerlo de todos los diámetros que queramos. En función del diámetro aumentamos el consumo, aumentamos la producción de energía. La duración de cada pieza magnética es del orden, según el fabricante, de 25.000 años. Eterno. Por tanto, energía, lo cual no aguantaría la máquina, aunque la máquina lleva un cojinete magnético que no tiene roce ninguno y un alto vacío dentro, el roce se elimina y la velocidad aumenta y la generación de energía también. Y tenemos ahí 50, 60, 100 años sin problemas de ninguna clase. Ya. Lo presentas como un invento que podría cambiar el universo. ¿Por qué no está funcionando? En otro tiempo, según aquí los datos que me ha pasado David y que hemos estado leyendo, tuviste algunas amenazas, ¿no?, de gente que se te acercaba a ti y decía, ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, en Madrid, concretamente, yo tenía el aparato todavía no estaba totalmente terminado, era unos impulsores, pero con esos impulsores magnéticos daba el funcionamiento correcto y los cálculos necesarios para construir el generador. Entonces vinieron a verme 3 señores y quedamos citados en Madrid, porque yo tenía el aparato en Madrid. ¿Los 3 señores de dónde venían? Pues, ¿del ministerio? ¿De alguno? Ellos se presentaron
como entusiastas, y ellos decían que eran entusiastas del tema del magnetismo y que querían ayudarme. Así se presentaban. Sí. Me dieron unas tarjetas, no recuerdo de dónde, con el nombre, eran los nombres de ellos. Bueno, estuvieron viendo el aparato, y después de ver el aparato, pues empezamos a hablar, ellos empezaron a discutir. Uno de ellos me llama aparte y me dice: Marcos, no siga usted con el aparato, no siga usted con los campos magnéticos. De momento, no siga usted con los campos magnéticos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Yo estoy totalmente ilusionado, yo pensé que ustedes me iban a ayudar. Sí, le vamos a ayudar, pero no es el momento, más tarde. ¿Cómo que no es el momento? No es el momento. Si sigue usted puede tener problemas y graves. Y efectivamente, yo no le eché cuenta a aquellos señores y sí tuve amenazas cuando vieron, porque vieron que yo seguía trabajando en el tema este. Ya. Incluso tú llegaste a llamar a esos teléfonos y nadie contestó, como si esos teléfonos fueran falsos. Sí, las tarjetas que me dieron, a la semana de haber estado en Madrid, después de haber visto a estos señores, pues me dio por llamar, porque a mí me preocupó aquello de que me dijeran que no siguiera. Y llamé al primero, que era de Valencia, y no existía ese señor, ni la dirección ni el teléfono. Eso ya me preocupó bastante. Entonces llamé al otro, que era de Victoria. Igual, la misma, nada. Salió una señora: mire usted, mire usted, aquí no vive nadie. Hombre, señora, sí. No, le he dicho que no vive nadie. Vale, gracias. Y el otro de Madrid, exactamente igual. No existían ninguno de los tres. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con nuestro compañero David Martín, hablando una exclusiva absoluta con Marcos Pinel, el Tesla español. Marcos, dime otra cosa. Ese generador funciona con electromagnetismo, es magnético, o sea, no necesitas meterle, yo que sé, gasolina para que funcione ni nada, ¿no? La energía la saca de la propia Tierra. Sí, no necesita ningún tipo de combustible, nada. Es lo que decía antes, no sé si me he explicado bien, es crear un punto de desequilibrio en una zona determinada en el campo magnético. Y entonces el propio campo magnético, o el imán en este caso, que es el que debe de estar funcionando, busca y su punto de equilibrio, su zona de reposo, que no lo encuentra, porque cuando va a llegar a ese punto se encuentra otro mucho más potente que lo arrastra, y así sucesivamente. Nunca encuentra su punto de equilibrio. ¿Y si lo encontrara, se pararía, evidentemente. Claro. Y eso es lo que produce la energía, que luego se transforma en energía eléctrica. Es el que produce la energía, porque esta es la fuerza que tiene. Otra cosa importante: cada centímetro cúbico de este material de neodimio, lo voy a decir, el sistema, los nuevos imanes que hay, sí, de neodimio, cada centímetro cúbico tiene una fuerza de 15 kilos. La pieza más pequeña que lleva el generador magnético de 3 metros, la pieza más pequeña, tiene un desarrollo de 1,5 metros y tiene un cubicaje de 1.500.000 centímetros cúbicos. Si eso se multiplica por los kilos de fuerza de 1 centímetro cúbico, imagínate la fuerza de empuje que tiene una sola pieza. Ya. No tenemos mucho más tiempo, pero quiero que me contes todavía 2 historietas más. Tenemos aquí datos de que la Marina, en Madrid, estuviste con ellos y hiciste una especie de experimento, como el experimento Filadelfia, supongo lo sabes, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eso es cierto o son leyendas urbanas y la Marina no? Bueno, eso sí, efectivamente en la Marina se hizo experimento, y mi aparato, aquel impulsor, antes de ir a Suecia, yo lo llevé a Madrid y lo dejé allí. Primero estuve una semana hablando y explicando el tema allí, que había muchos militares, un capitán de Madrid, un coronel y tal. Y a la semana yo me vine y dejé el aparato. Y un coronel de allí, cada semana, venía y me decía los trabajos, cómo iba lo que estaban haciendo. Y un buen día llega y me dice: Marcos, si tu aparato aumentamos la velocidad, en vez de 1.200 revoluciones la ponemos a 12.000 o a 15.000, ¿qué puede pasar? Digo, por lo más seguro que lo reviente y lo haga polvo. Dice, pero nada más. Digo, si no se rompe, lo único que puede pasar es que a esa velocidad el campo que genera ionice alrededor, y veáis una especie de color azul, un azul muy suave, que es una ionización que forma alrededor del aparato. Pero ya está, nada más.
Y nada, digo, no, o que lo haga polvo, porque se reviente por la fuerza centrífuga y en el rotor no estaba calculado para esa velocidad y se puede romper. Eso fue lo que me dijeron. Yo ya no sé nada más. Después se ha dicho que si desaparecieron la gente, no, allí no desapareció nadie. Simplemente, si hicieron algo, es que aumentaron las velocidades, ionizaron alrededor y crearon un halo, una especie de halo de luz alrededor del generador, nada más. Ya. Aquí teníamos un dato que hemos dado en esa introducción que decían: en el pavimento, parece que lo contabas tú, se formó un vaciado semiesférico perfectamente polimentado. ¿Tú no estuviste allí? No, yo no estuve allí. Vale. Hay mucha leyenda urbana. Sí, Pregunta, eso no, es verdad, hay mucha leyenda. Pregunta que te hago: ¿cuánto dinero costaría hacer ese aparato para que tuviéramos electricidad en todo Radio Nacional? Sí, si estos aparatos se hicieran en serie sería muy barato, pero como hay que hacer siempre el primero, y como no hay nada hecho, y hay que diseñar los utillajes para hacer las piezas magnéticas, entonces eso sí saldría muy caro. Saldría del orden de 900.000 euros, 1.000.000 de euros, quizás el primer aparato. Después, una vez teniendo los utillajes, ya eso pues bajaría el precio, claro. 1.000.000 de euros por aparato, dices que saldría. Por este primer aparato, sí. No, por este primero, los demás no sé cuánto, sería mucho más barato, evidentemente. Déjame que pongamos una pequeña entrevista que te hicieron, lo pasó la agencia EFE, nuestros compañeros. Sí. Hablabas tú contando algunas aplicaciones, porque quiero que me cuentes para qué más podría servir estos estudios que tú has hecho. Escucha. ¿Se imagina aprovechar la energía que producen los autos al circular? Es lo que propone el científico Marcos Pinel, que ha creado un sistema que permite acumular la energía cinética que generan los carros en sus desplazamientos para después utilizarla, por ejemplo, en el alumbrado público. Es una consecuencia de un descubrimiento que yo hice, que es la orientación de línea de los campos. El invento consiste en una placa alojada en la carretera que se balancea cuando el auto pasa sobre ella sin que éste lo note. El movimiento hace que, a través de un vibrador, la placa mueva el núcleo de la estructura que oscila dentro de una bobina que genera la corriente eléctrica. Y para poner en marcha el sistema solo es necesario colocar las placas sobre la vía y las bobinas al margen de la misma o debajo de la tierra. Pinel, propuesto al Premio Nobel de Física en 1980, tiene esta y más ideas para demostrar que la energía tiene más fuentes de las ya conocidas. Ahí está esa entrevista que te hacían, ese corte. A otras aplicaciones, decías depuración de agua, este generador magnético para producir electricidad y esas placas que se pondrían en el pavimento para... Sí, simplemente se paga, pasa el coche, la pisa, se lleva un microinterruptor y genera, y manda, ese impulso manda mover a unos generadores verticales. Y esos generadores verticales pues genera la corriente eléctrica. Este no tiene nada que ver con el generador magnético puro. Este son otra de las aplicaciones que yo le saqué. Dime una cosa, Marcos, llevas como 50 y tantos años luchando por esta historia, ¿no? Sí, pues llevo, fíjate, desde los años 60. Ya. ¿Nadie te ha hecho caso? ¿Eso significa que o estás loco? Sí, bueno, y lo que cuentas son historias de estas, o que eres un genio y que puedes estropear el negocio a los del petróleo y demás historias, gente que hay por ahí? Yo pienso que los intereses creados son los que no me dejan. Pues ya me han avisado bastantes veces el tema de que no siga con la energía, otra cosa, el tema de la depuración de aguas residuales o aguas contaminadas, de alta contaminación. Sí. El problema es que esto lo hace sin necesidad de ningún producto químico. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué no se hace? Pues porque hay muchos intereses creados con el tema de los productos químicos que se le agregan a las aguas para depurar estas historias. Entonces, el negocio se le va. Está claro, se le va y no me dejan. Ya. Marcos, ¿de qué has vivido todo este tiempo, desde los años 60? Pues... Perdóname que te pregunte. Sí, he vivido del aire acondicionado, precisamente. ¿Sí? Del aire acondicionado. ¿Que ponías aires acondicionados o que has inventado un aire acondicionado nuevo o qué? Me ponía a hacer aire acondicionado normal y corriente, calculaba, lo hacía y lo montaba. Y también cuando podía, soy piloto también, y entonces la aerotaxia y algunas cosas hacía, y así iba sobreviviendo, claro. ¿Tienes familia, supongo? Sí. ¿Tienes familia, digo?
Sí, qué familia. Ya. Pero sí me gustaría que España, porque yo eso siempre lo tengo muy claro, que sería España quien me gustaría que esto lo sacara adelante, si es que se decide alguna vez hacerlo. Ya. Sabes que Radio Nacional lo escucha muchísima gente. En un momento vamos a dar tu forma de contacto por si te quieren ayudar, pero yo creo que 1 millón de euros no es tanto dinero para hacer esto. La cantidad de pruebas que se están haciendo, por si realmente funcionara, sería un invento que cambiaría la humanidad, como lo que parece que Tesla había hecho por ahí, ¿verdad? Cambiaría la humanidad totalmente. El calentamiento del planeta se podría eliminar, porque es que no contamina nada en absoluto. O sea, no sé, es tanta la cantidad de aplicaciones, todo lo que te imagines se puede realizar con el sistema este. Dime una cosa, ¿también serviría para los coches? ¿Podrían los coches ir...? Claro, serían eléctricos y además porque un generador de este tipo producía la energía necesaria para estar, o sea, no tendría que, todo cambiaba, no había motor de explosión ninguna. El petróleo sería para otra cosa, pero no para moverse. ¿Cuántas patentes tienes? Pues 7 patentes. Vale, esto lo tienes patentadito y tranquilo, ¿no? Sí, 7 patentes de generador, de la desaladora solar, que es otro sistema extraordinario para los desiertos, producir agua, que ya se produce, con el sistema se puede producir toda la que se quiera. Un desierto se puede convertirse en una huerta, así, muchas cosas. Personas que no tienen nada ahí en África, que están muriéndose de hambre, podrían tener su energía, podrían tener agua, podrían tener todo esto. Es una pena. Marcos Pinel, déjame que ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto, ¿te parece? Venga, muy bien. Marcos Pinel Jiménez, el Tesla que ha bautizado David Martín, el Tesla español, con ese generador magnético que podría cambiar, de ser cierto que funcione, que ojalá, yo me lo creo, podría cambiar a las bases de la civilización en la que estamos. Forma de contacto contigo, si alguien te quiere ayudar, no sé si quieres decirle algo, David. ¿Hacemos un crowdfunding? ¿Cómo se llaman esos? ¿Un crowdfunding? Sí, ponemos un euro cada uno, o 10 euros y te lo pasamos, Marcos, y hacemos un aparato de esos. Sí. No estaría mal. No estaría mal. Forma de contacto contigo, Marcos. Bueno, pues yo tengo un correo electrónico. Sí, dínoslo, si queréis conectar. Espera, que digo una cosa. Creo que lo tenéis por ahí, el correo mío electrónico. Lo tienes que decir tú a los oyentes. Espera que les diga una cosa. A ver, toda esa gente que anda por ahí buscando negocios, tanto en España como fuera, pero que se quede en España, apuntar la dirección de este señor, que igual nos da una sorpresa. Dime. Lo deletreo porque puede haber confusión. Vale. M de May, ¿sí? A de Alfa, R de Romeo, ¿sí? P de Papa, I de India, N de Novembre, E de Eco, 29 @hotmail.com. Marpine 29 @hotmail.com. Marcos, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Ahí está el lanzamiento. Ojalá Radio Nacional te sirva de nuevo para que haya alguien que se interese por todo esto y se pueda poner en marcha. Pues muchas gracias a Radio Nacional como siempre y un abrazo para todos. Y si nos toca la lotería este año, de verdad, y ponemos ese dinero ahí para que hagas el aparato y... ¿Vale? Venga. Fuerte abrazo, feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad, mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. ¿Te imaginas que fuera verdad, David? No estaría mal, no estaría mal. Yo solo espero que por lo menos contribuyamos esta noche a que ese momento que esos hombres desconocidos decían se acelere un poco, llegue un poco antes, porque desde luego que revolucionaría. Supongo que a Tesla, el Tesla original ese de América, le pasaría más o menos igual. Al principio tuvo mucho éxito, tenía mucho dinero, batalló mucho con para que le reconocieran el invento de la radio, y al final murió hecho polvo en un hotel también, sin dinero ni nada. Hay muchos inventores de estos que podían cambiar las cosas. Quizá había que poner un poco de oído, ¿verdad? A lo mejor había que hacerles un poco más de caso. Yo solo espero que en esta ocasión demostremos ser un poco más inteligentes de lo que lo fuimos con el Tesla original y le demos un poquito de cuartelillo a Marcos Pinel para demostrarnos lo que es capaz de hacer, que ya llevo mucho tiempo peleando por ello. Ojalá hubiera mucha más inteligencia. Ojalá. Y con lo que se gastan por ahí, los millones que se gastan por ahí en tarjetas y en cosas de esas raras. Fíjate. Marpine29@hotmail.com. Gracias, David. Gracias a ti. Seguimos indagando estos temas que te gusta investigar. Seguimos trabajando. Y sacarlos adelante. Feliz Navidad, feliz año si no te veo. Igualmente. ¿Forma de contacto? En Twitter, @DavidMartinMG. Vale, y si no, estamos en el otro Twitter que tenemos. Y luego estamos también en eBlanco Radio. Gracias. Así que ahí estamos todos. Adiós. Esta música indica que llegamos al final de estas 2 horas
este apasionante viaje que ojalá hayáis disfrutado del espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Teníamos 5 ganadores que son Marco Contreras del Facebook, Jesús Gallardo de Cartagena, Roberto Fernández de Valencia, María Toro también de Facebook y Maribel Valdivia de Cáceres. Poneros en contacto con nosotros, mandarnos la dirección y os mandaremos ese regalito que teníamos previsto para hoy. Ha sido un placer estar juntos. La semana que viene más espacio en blanco aquí en 7 días. El mundo del misterio volverá a Radio Nacional. Disfrutar de la semana, seguir en esta sintonía y nos vemos. Cuidaros.